Mi hermano mayor tiene 24 años. Y se está pudriendo frente a una pantalla mientras yo veo cómo mi familia se desmorona por su culpa. No sé en qué momento exacto perdimos a la persona que solía ser, pero ahora solo queda un caparazón que consume gigabytes de video y paciencia ajena. Yo tengo 19 y estudio mientras trabajo los fines de semana para no ser una carga. Pero él parece haber decidido que su única misión en la vida es hacer scroll infinito. La situación en casa es un campo de batalla silencioso, donde mis padres ya no saben qué hacer para que reaccione. Mi papá llega cansado de la fábrica y lo primero que ve es a Mateo tirado en el sofá con la luz del celular reflejada en sus ojos vacíos. Es una imagen que se repite todos los días desde que terminó la universidad y decidió que el mundo real era demasiado difícil para él. Sé que suena cruel decir esto de mi propio hermano, pero la frustración me está carcomiendo por dentro. Ayer me desperté a las 3 de la mañana para ir al baño. Escuché esas risas grabadas estúpidas que salen de su habitación sin parar. Él no duerme porque prefiere ver retos absurdos y bailes sin sentido mientras el resto del mundo sigue girando. Lo peor no es que no trabaje, sino que ni siquiera tiene la decencia de lavar su propio plato después de comer. Mi mamá le prepara el almuerzo con la esperanza de que un gesto de amor lo motive a buscar empleo. Pero él solo come. Deja los restos en la mesa. Ella llora en la cocina cuando cree que nadie la ve, porque siente que fracasó como madre al criar a alguien tan apático. Yo trato de hablar con él, pero es como intentar comunicarte con una pared que tiene conexión wifi. La semana pasada entré a su cuarto y el olor a encierro era insoportable, porque no abre las ventanas hace días. Le pregunté si había revisado las vacantes que le envié por correo. Y ni siquiera me miró a la cara mientras seguía deslizando el dedo por la pantalla. Me dijo que no entendía por qué me metía en su vida si yo era el menor, y no sabía nada del estrés que él sentía. Me dieron ganas de gritarle que el único estrés que tiene es decidir qué video ver a continuación, mientras yo pago mi propia cuenta de teléfono. Esa noche la tensión estalló cuando mi papá perdió la calma y le arrebató el celular de las manos durante la cena. Mateo se levantó de la silla como si le hubieran quitado un órgano vital. Y empezó a gritar cosas horribles sobre cómo odiaba vivir aquí. Mi papá se quedó congelado con el teléfono en la mano, mientras veía a su hijo mayor comportarse como un niño de 5 años, haciendo un berrinche. Fue el momento más incómodo de mi vida porque me di cuenta de que mi hermano ya no tiene ninguna conexión con la realidad. Después de esa pelea, él se encerró en su cuarto y puso llave para que nadie pudiera entrar a molestarlo. Pasaron 2 días sin que saliera ni siquiera para comer. Mi mamá estaba a punto de llamar a la policía por el miedo que sentía. Yo sabía que no le había pasado nada grave porque escuchaba el sonido de los videos filtrándose por debajo de la puerta a todo volumen. Finalmente salió cuando se quedó sin batería y no encontraba su cargador por ninguna parte de la habitación desordenada. Se veía pálido y con ojeras tan profundas que parecían moretones alrededor de sus ojos cansados. Me dio mucha lástima verlo así porque recordé cuando solíamos jugar fútbol en el parque. Él era el que siempre me protegía de los niños grandes. Intenté darle un abrazo, pero me empujó y me dijo que no necesitaba que nadie sintiera compasión por su supuesta miseria. Me dolió más que un golpe físico porque entendí que el hermano que yo admiraba ya no existe en ninguna parte. Mis padres decidieron que la única solución era cortarle el internet de la casa para obligarlo a salir de su burbuja digital. Pensamos que eso lo obligaría a buscar una salida, pero la reacción fue mucho más violenta y oscura de lo que imaginamos. Empezó a usar sus pocos ahorros para comprar datos móviles y seguir conectado sin tener que hablar con nosotros para nada. Incluso dejó de bañarse con regularidad y su aspecto físico empezó a deteriorarse de una manera alarmante para todos. Un día regresé de la universidad y encontré a mi mamá sentada en el suelo de la sala rodeada de vidrios rotos. Mateo había lanzado un vaso contra la pared porque ella intentó entrar a limpiar su cuarto mientras él estaba viendo un directo de videojuegos. En ese momento sentí algo que nunca había sentido por él, y fue un odio profundo mezclado con una rabia incontrolable. Fui directo a su habitación y lo saqué de la cama a la fuerza para que viera lo que le había hecho a nuestra madre. Él solo se reía de forma nerviosa y decía que ella lo había provocado por no respetar su espacio personal. Le solté un puñetazo en la cara antes de que pudiera seguir diciendo estupideces y el silencio que siguió fue aterrador. Él se tocó la mejilla con sorpresa y por un segundo vi un destello de lucidez en su mirada perdida. Pero duró poco porque rápidamente volvió a su actitud defensiva y me amenazó con denunciarme por agresión ante las autoridades. Mi papá llegó en ese instante
y al ver la escena decidió que Mateo tenía que irse de la casa ese mismo fin de semana. La mudanza fue lo más triste que he presenciado, porque mi hermano solo llenó 2 maletas con ropa sucia, sus dispositivos electrónicos, no se despidió de nadie y se fue a vivir a un apartamento pequeño que un amigo suyo le prestó por unos días. Pensamos que tocar fondo lo haría recapacitar y buscar un rumbo nuevo para su vida desperdiciada. Sin embargo, las noticias que nos llegaban eran cada vez peores porque se dedicó a pedir dinero prestado a todos sus conocidos. Inventaba historias sobre enfermedades o accidentes para conseguir unos cuantos billetes y gastarlos en comida rápida y más saldo para el celular. Me enteré de que lo echaron del apartamento porque los vecinos se quejaban de los ruidos extraños que hacía durante la madrugada. Pasó una noche en la calle y mi mamá me rogó que fuera a buscarlo porque no podía dormir pensando que su hijo tenía frío. Lo encontré sentado en un banco de una plaza usando el wifi gratuito de un café cercano mientras temblaba. Me senté a su lado y le pregunté qué estaba haciendo con su vida, ahora que no tenía un techo donde refugiarse. Él me mostró la pantalla y me dijo que estaba a punto de volverse viral, porque uno de sus comentarios tenía miles de likes. Me di cuenta de que su cerebro ya no procesaba la diferencia entre el éxito real la validación vacía de unos desconocidos en internet. Lo llevé de regreso a casa bajo la condición de que entregara su teléfono y se sometiera a terapia profesional de inmediato. Los primeros días fueron un infierno absoluto porque sufría de una abstinencia que lo hacía temblar, sudar como un adicto a las drogas. Y gritaba por las noches y golpeaba las paredes pidiendo que le devolviéramos su conexión con el mundo exterior. Tuvimos que esconder todos los dispositivos electrónicos de la casa bajo llave para evitar que tuviera una recaída fatal. Poco a poco empezó a recuperar el apetito y a entablar conversaciones breves con nosotros durante las horas de la comida. Y me contaba cosas de su infancia que yo ya había olvidado. Y por momentos sentía que mi hermano estaba regresando de un viaje muy largo. Pero la sombra de la recaída siempre estaba acechando en cada rincón de la casa, y en cada descuido nuestro. Una tarde lo encontré revisando los cajones de la cocina, con una desesperación que me puso los pelos de punta. Estaba buscando el celular viejo de mi papá, que sabíamos que todavía funcionaba, aunque tuviera la pantalla un poco rota. Cuando me vio se detuvo y empezó a llorar diciendo que solo quería ver qué estaba pasando en el mundo por 5 minutos. Le dije que el mundo seguía igual de caótico y que nada de lo que viera en esa pantalla iba a solucionar sus problemas internos. Se desplomó en el suelo y me pidió perdón por ser una carga tan pesada para mí, para mis padres, durante todo este tiempo. Fue la primera vez en años que sentí que sus palabras eran honestas, que no estaba tratando de manipular mis sentimientos. Decidimos inscribirlo en un programa de rehabilitación para adicciones conductuales que quedaba en otra ciudad para alejarlo de su entorno. El proceso ha sido lento y doloroso para todos, porque las facturas médicas son altas y el progreso no siempre es lineal. A veces nos llama desde el teléfono del centro, y su voz suena más clara, y con una energía que no tenía desde los 20 años. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero al menos ahora hay una esperanza real de que pueda recuperar su autonomía algún día. Yo sigo trabajando y estudiando para ayudar a mis padres con los gastos, porque sé que ellos no pueden hacerlo solos. A veces me pregunto cuántas personas están perdiendo sus vidas de la misma manera, sin que nadie se dé cuenta del peligro real. La gente piensa que es solo una aplicación divertida, pero para mentes frágiles como la de mi hermano, es una trampa mortal sin salida. He visto cómo un joven con un futuro brillante se convirtió en un zombi digital en menos de 2 años por culpa del algoritmo. Ahora valoro mucho más el tiempo que paso lejos de las pantallas. Trato de conectar con las personas de una forma más humana. Mi hermano sigue en el centro, y los médicos dicen que está mostrando una mejoría notable en sus habilidades sociales básicas. Ayer nos enviaron una foto de él trabajando en el jardín del lugar, y se veía cansado pero con una sonrisa que parecía auténtica. Espero que cuando salga pueda entender que la vida ocurre aquí afuera, y no en un flujo interminable de videos de 15 segundos. Sé que nuestra relación nunca volverá a ser la misma después de todo lo que pasamos y de los golpes que intercambiamos, pero al menos sé que estoy haciendo lo correcto al no rendirme con él, a pesar de que muchas veces quise mandarlo todo al diablo. La familia es lo único que nos queda cuando todo lo demás desaparece,
Y eso es algo que mi hermano está aprendiendo a la fuerza. Si tienes a alguien en tu vida que está pasando por algo similar, no ignores las señales antes de que sea demasiado tarde para reaccionar. El aislamiento digital es una enfermedad silenciosa que destruye hogares enteros sin que se derrame una sola gota de sangre. Yo perdí a mi hermano por mucho tiempo, y ahora estoy luchando cada día para traerlo de vuelta del abismo donde cayó. No es fácil aceptar que alguien a quien amas prefiere una realidad virtual sobre tu propia compañía, pero es una verdad que debemos enfrentar. La tecnología debería ser una herramienta y no una cadena que nos mantenga prisioneros en nuestra propia habitación oscura. Mi hermano tiene 24 años, todavía tiene toda una vida por delante si decide que quiere ser el protagonista de su propia historia. A veces me siento culpable por haberle pegado aquel día. Pero también creo que fue el despertador que necesitaba para salir del trance. No estoy orgulloso de mi violencia, pero sí de mi determinación para no dejar que se hundiera por completo en la indiferencia absoluta. Mis padres también han cambiado. Y ahora son mucho más estrictos con el uso de la tecnología dentro de nuestra casa compartida. Hemos aprendido a valorar el silencio. Y las conversaciones largas durante la cena sin que nadie esté revisando notificaciones cada 2 minutos. Es extraño cómo una tragedia familiar puede enseñarte lecciones tan valiosas sobre la importancia de estar presente en el momento. Mi hermano pronto recibirá el alta, y estamos preparando todo para recibirlo con un plan de vida estructurado. Mucho apoyo emocional. Sé que habrá días difíciles en los que sentirá la tentación de volver a refugiarse en los videos para escapar de sus responsabilidades. Pero esta vez estaremos preparados para ayudarlo a mantenerse firme. Y recordarle que su valor no se mide en seguidores ni en vistas. La vida real es difícil y a veces aburrida, pero es lo único que tenemos. No vale la pena cambiarla por una ilusión brillante. Escribo esto como un desahogo porque necesitaba sacar todo este peso que llevo cargando en mis hombros desde que empezó esta pesadilla. Si mi historia ayuda a que una sola persona deje el celular y hable con su familia, entonces todo este dolor habrá valido la pena. No dejes que el algoritmo decida quién eres ni cómo debes pasar tus días, porque el tiempo es el único recurso que nunca podrás recuperar. Mi hermano está volviendo a ser Mateo y eso es lo único que me importa ahora que el sol vuelve a entrar por las ventanas de nuestra casa. A veces el amor más grande es el que te obliga a tomar las decisiones más difíciles, aunque eso signifique romperle el corazón a alguien para salvarlo. Hoy dormí tranquilo por primera vez en meses, sabiendo que mi hermano ya no es un esclavo de una pantalla, sino un hombre buscando su camino. Espero que tú también puedas encontrar esa paz, si estás pasando por algo parecido en este momento de tu vida.